Es importante que para irnos familiarizando con el catálogo de cuentas y su manual de aplicaciones, nosotros tengamos, clara la clasificación de las cuentas, cómo es que se clasifican las cuentas. Entonces, en ese sentido, eh, el criterio contable que vamos a manejar es que la clasificación de las cuentas es, primero, en función del estado financiero o documento en el cual se refleja la información. Con esto lo que estoy queriendo decir es que las cuentas se pueden clasificar de acuerdo al estado financiero que yo estoy preparando. Acuérdese por favor que los estados financieros básicos de una empresa es el balance general, que también se conoce como estado de situación financiera. También está, por ejemplo, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivos. En el caso de ustedes, por ser primer año, únicamente vamos a ver dos, no vamos a ver los cuatro. Tal vez veamos los cuatro, pero cuando ya estén en tercer año. Pero ahorita, por ser primer año, solamente corresponde que alcancemos a trabajar el estado de situación financiera y el estado de resultados. Entonces, a eso se refiere cuando dice de que las cuentas se clasifican en función del estado de financiero o documento en el cual se refleja la información. Entonces, es por eso que las cuentas se clasifican como cuentas de balance y cuentas de resultado. ¿Cuáles son las cuentas de balance? Las cuentas de balance son las que se ocupan para elaborar el balance general o estado de situación financiera. Dentro de las cuentas de balance están las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de capital. Un ejemplo de cuentas de activo puede ser caja, puede ser clientes, puede ser inventarios, puede ser bancos, puede ser cuentas por cobrar, puede ser documentos por cobrar, puede ser también el activo fijo de la empresa, propiedad, planta y equipo, mobiliario de oficina, equipo de transporte. Las cuentas de pasivo, sí. Acordémonos de algo, las cuentas del activo son aquellas que representan los bienes y derechos de la empresa. Y ya acabamos de mencionar ejemplos de cuentas del activo, donde está caja, bancos, inventario, clientes, ¿verdad? Mobiliario de oficina, equipo de oficina y todo eso. Luego están las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo son aquellas que representan deudas y obligaciones que la empresa tiene. Ejemplos de cuentas de pasivo pueden ser proveedores, préstamos bancarios, hipotecas. Y las cuentas de capital. Las cuentas de capital son aquellas que representan, ¿verdad?, los resultados operativos que la empresa ha obtenido. Y dentro de algunos ejemplos podemos mencionar el capital contable, la reserva legal, las utilidades, los dividendos, las acciones. Luego están las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado, ¿cuáles son las cuentas de resultado? Las cuentas de resultado son aquellas que se utilizan para elaborar el estado de resultados de una empresa. Dentro de las cuentas de resultado podemos mencionar y clasificar que existen las cuentas de egresos y las cuentas de ingresos. En el caso de las cuentas de egreso, las cuentas de egreso también son conocidas como cuentas de gasto. Y en el caso de las cuentas de ingreso, también son conocidas con el nombre de cuentas de productos. Cuentas de productos. Ahora bien,
cuando nosotros estamos hablando de cuentas de resultado, pero específicamente las cuentas de egreso, ¿sí? Las cuentas de egreso, es importante hacer la siguiente aclaración. Cuando decimos cuentas de egreso, estamos haciendo referencia a costos y gastos en los cuales incurre la empresa. Entonces, desde el punto de vista de la contabilidad, se consideran como gastos necesarios para que funcionen efectivamente la administración y la dirección del negocio. Un ejemplo de estas cuentas pueden ser las rebajas y las devoluciones sobre compras. Pero que no se le olvide el criterio, ¿verdad? Que las cuentas de resultado de egresos, ¿sí?, representan costos y gastos en los cuales incurre la empresa. Desde el punto de vista de la contabilidad, se consideran como gastos necesarios para que funcione efectivamente la administración y la dirección del negocio. Y las cuentas de resultado de ingreso, ¿sí?, la palabra se lo está diciendo, ingresos que obtiene la empresa. Son aquellas cuentas que representan los ingresos que la empresa obtiene y que son provenientes de las operaciones normales de un negocio. Si yo tengo una empresa y me dedico a vender zapatos, entonces todos los ingresos que yo obtenga por la venta de los zapatos son ingresos provenientes de las operaciones normales de un negocio. Recuerde eso. Para un negocio de compra y venta de mercancías, sus ingresos estarán conformados por las ventas efectuadas en concepto de mercancías. Un ejemplo también de una cuenta que se puede considerar en esta categoría son las rebajas y las devoluciones sobre ventas. El segundo criterio que usted tiene que manejar para poder clasificar las cuentas es que las cuentas también se clasifican en función de la naturaleza de su saldo. Entonces, en ese sentido, existen cuentas que tienen saldo deudor y también cuentas que tienen un saldo acreedor. Las cuentas que nosotros tenemos que manejar, que siempre van a tener saldo deudor, son las cuentas de activo y las cuentas de egresos. Y las cuentas que nosotros tenemos que manejar, que siempre van a tener un saldo acreedor, son las cuentas de pasivo, las cuentas de capital y las cuentas de ingreso. A la hora de realizar los registros contables en cada una de las cuentas de la contabilidad, yo tengo que tener claro dos conceptos, que son movimientos y saldos. En ese sentido, tenga presente que un movimiento son las transacciones que sufren las cuentas con motivo de las transacciones que se efectúan diariamente. Acuérdese que usted a una cuenta todos los días le hace anotaciones. Entonces esas anotaciones son alteraciones.
que sufren las cuentas con motivo de las transacciones que se efectúan diariamente. Esas anotaciones son los movimientos. Y el saldo es la diferencia entre las sumas de los movimientos del debe y del haber. El saldo, acuérdese que es usted, luego de que hizo anotaciones en una cuenta del lado izquierdo, es decir, del lado del debe, usted todos esos valores los va a sumar para sacar un solo total. Ese es un saldo. Y lo mismo va a hacer usted cuando haga movimientos, anotaciones, registros en el lado derecho de la cuenta, es decir, del lado del haber. Usted va a sumar todos esos valores, esas cantidades, y va a sacar un total. Ese también es un saldo. Entonces usted ya estableció el saldo del debe y el saldo del haber. Y luego usted viene y establece el saldo de la cuenta. Y para establecer el saldo de la cuenta, usted lo único que hace es una resta. Al saldo del debe le resta el saldo del haber y la diferencia que le dio es el saldo de la cuenta. Entonces quiere decir que usted, a la hora de estar trabajando contablemente en una cuenta, tiene que tener muy en claro que usted a una cuenta le va a sacar 3 saldos. El saldo del debe, luego el saldo del haber y por último el saldo de la cuenta. De igual manera, dependiendo del resultado final, fíjese bien, cuando usted ya sacó el saldo de la cuenta, usted puede tener 2 posibles resultados. Tener un saldo de una cuenta deudor y un saldo de una cuenta acreedor. Pero primero aclaremos esto. Un movimiento deudor, una cuenta con movimiento deudor son todos los cargos que se anotan a una cuenta. Es decir, una cuenta con movimiento deudor es una cuenta, valga la redundancia, en donde yo todas las anotaciones, alteraciones o registros los he hecho del lado izquierdo de la cuenta, del lado del debe, como cargos. Y una cuenta con movimiento acreedor es cuando en una cuenta yo todas las anotaciones, variaciones y registros los he realizado del lado derecho de la cuenta, es decir, del lado del haber, donde están todos los abonos. Estos son criterios básicos que usted tiene que manejar para que pueda realizar la contabilidad en el día a día. Vaya, mire, este es un ejemplo de una cuenta con movimiento deudor y acreedor. La cuenta que tiene del lado izquierdo es el ejemplo de cuenta con movimiento deudor. Y la cuenta que tiene al lado derecho es el ejemplo de cuenta con movimiento acreedor. Como usted se puede fijar ahí, en el ejemplo de cuenta con movimiento deudor es lo que estábamos diciendo, que una cuenta con movimiento deudor es aquella cuenta en donde yo todos los registros y todas las anotaciones las hago del lado del debe, como cargos. Y en el ejemplo de cuenta con movimiento acreedor, puede ver usted que lo que estamos hablando, una cuenta con movimiento acreedor es una cuenta en la cual yo todos los registros, variaciones y anotaciones los hago del lado derecho de la cuenta, del lado del haber, como abonos.